Bien, vamos a dar inicio. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En esta oportunidad les saluda el licenciado Jorge Riofrío. Vamos a dar inicio a esta transmisión el día de hoy, siendo exactamente las 11 de la mañana, hoy día 25 de julio. 25 de julio, vamos a dar inicio a esta pequeña conferencia vamos a tocar un tema importante, trascendental, que yo personalmente lo llamo como el ABC de las drogodependencias, base, importante, trascendental dentro del tratamiento de las drogodependencias, dentro del tratamiento del programa de rehabilitación, de recuperación, de reinserción. Lo que tenemos que saber todos los profesionales, todos los terapeutas, todos los consejeros terapéuticos certificados, tenemos que saber este tema importante, trascendental. ¿No? En esta oportunidad, esta grabación la estamos haciendo especialmente, ¿no? Para el Centro de Rehabilitación o para el Centro de Tratamiento para las Adicciones Nuevo Renacer de Loja, Ecuador, ¿no? Ya que yo tenía un compromiso, personalmente tenía un compromiso con este Centro de Tratamiento de las Adicciones, de las Drogodependencias Nuevo Renacer de Loja, Ecuador. Tenía un compromiso con ustedes, ¿no? Con el equipo terapéutico, pero desgraciadamente por producto de un problema, un incidente que hubo en las carreteras, en la frontera con Perú y Ecuador, no pude pasar, ¿no? Lastimosamente no pude pasar la carretera, no hubieron obstáculos y no pude pasar para Ecuador a hacer estas capacitaciones en el Centro de Rehabilitación Nuevo a Renacer, ¿no? Pero nada es imposible, pues amigos, ¿no? Entonces, por este medio vamos a tocar este tema que, como les digo, para mí personalmente es el ABC, ¿no? Importante, trascendental, ¿no? Dentro del tratamiento de las adicciones, ¿no? Quien les saluda es Jorge Luis Riofrío Calderón, soy médico neurólogo, ¿no? Por la Universidad San Martín de Porres, soy humildemente psicólogo clínico también por la misma universidad. Quien les habla actualmente es director general del Centro de Rehabilitación en modalidad comunidad terapéutica del programa Fénix de Lima, Perú, en la cual tenemos 3 casas: la casa de varones, que se encuentra en Chosica; la casa de mujeres, que se encuentra en Chaclacayo; la casa de pre-reinserción social, que la hemos fundado recientemente, hace 3 años, en Huacho. Quien les habla también ha sido ex árbitro de fútbol profesional, ex árbitro FIFA internacional, ¿no? Quien les habla ha hecho también pasantías en Italia, ¿no? En el programa Uomo, ¿no? También he hecho pasantías, ¿no? En Hogares Claret, ¿no? Por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. También he hecho pasantías, ¿no? Una pasantía, un reentrenamiento en comunidades terapéuticas en el pabellón 18 del Hospital Víctor Larco Herrera, en el Perú. Actualmente soy miembro activo y coordinador general, ¿no? En la Organización Nacional Cedro, ¿no? Y en la Organización Nacional de Vida Perú, donde laboro actualmente. Actualmente también dicto en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Autónoma del Perú. He sido exdirector general del albergue de menores La Sagrada Familia de Zapayal, donde en aquel entonces, en el año 2006, tenía aproximadamente 850 albergados, o mejor dicho, internos,
¿no? Adolescentes de alto riesgo, lo que en el programa, ¿no? De comunidades terapéuticas le llamamos programas NAR, ¿no? De niños y adolescentes de alto riesgo, que es un programa estratégico para adolescentes de alto riesgo, ¿no? Que es muy parecido al tratamiento en las adicciones, ¿no? También he sido director general del programa NAR, ¿no? El programa Ana Mogas del Callao. Y así, como lo pueden ver, tengo exactamente 23 años trabajando en el mundo de las adicciones. Bien, vamos con lo nuestro. Como siempre yo lo digo personalmente, siempre lo digo, ¿no? Para mí personalmente, en estos 23 años laborando en las adicciones, no he visto, no he escuchado hasta el día de hoy una persona que haya dicho, he consumido por primera vez drogas, he consumido por primera vez alcohol, porque he querido volverme drogadicto o porque he querido volverme alcohólico o porque he querido volverme jugador, ludópata, o porque he querido sufrir, o he consumido por primera vez porque he querido estar en un interno, en un centro de rehabilitación, o he consumido porque he querido estar acá en nuevo renacer interno. O sea, no existe, ¿no? En estos 23 años nunca he escuchado eso, ¿no? Al contrario, se arrepienten los chicos cuando llegan al internamiento, cuando llegan al tratamiento residencial o al tratamiento ambulatorio. Los chicos, al contrario, se arrepienten, ¿verdad? Se arrepienten de haber consumido por primera vez. Entonces, lo que nos debe quedar bien claro es de que los chicos consumen y las chicas consumen por primera vez de puro sapo, de puro experimentadores, ¿no? Entonces, lo que nos debe quedar claro es de que los chicos consumen, ¿no? Por experimentar. Entonces, ese primer tipo de consumo es el consumo experimental, ¿no? De curiosidad, consumen de curiosidad. El consumo experimental, lo que hay que tomar en cuenta es de que cuando se consume, hay personas de que van a continuar consumiendo. Hay personas de que van a continuar consumiendo según la talla, según el peso, según el sexo, según la genética, según la personalidad. Ya, eso debe quedar bien claro. Ya, de que hay personas de que se van a enganchar, mejor dicho. Van a enganchar con la droga, van a enganchar con el alcohol. Pero hay otras personas de que no van a enganchar. Ya, hay personas de que de repente van a colapsar, van a consumir marihuana, van a sudar, les va a dar taquicardia, se van a desmayar, van a vomitar, van a rebotar, lo que llamamos, ¿verdad? Clínicamente van a rebotar producto de la sustancia psicoactiva, rebotan. O sea, no hay una adaptación, ¿no? No hay una compatibilidad entre la bioquímica cerebral, ¿no? Y la sustancia psicoactiva. No hay una adaptación automática, ¿ya? Entonces es porque es el factor talla, factor peso, factor sexo, factor genética, ¿ya? Ahora dentro de neurociencias estamos hablando mucho, ya los clínicos estamos hablando mucho de la genética. La genética tiene mucho que ver. Estamos hablando, en estos últimos 20 años, estamos hablando mucho del gen. Estamos hablando mucho de los neurotransmisores CB1 y CB2, unos neurotransmisores CB1 y CB2 de la neuroadaptación y aparte de la neuroadaptación, ¿no? De la predisposición genética, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar muy bien en cuenta, ¿no? Que los chicos consumen, las chicas consumen o el consumidor consume por primera vez acá, experimental, y hay algunos de que rápido se adaptan, les gusta, anclan, se enganchan y continúan el proceso, continúan consumiendo. Y hay otros que rechazan, taquicardia, colapsan y dicen, no, esto no es para mí, y nunca más vuelven a consumir, de puro miedo.
de puro miedo, no vuelven a consumir. Hay otros de que vuelven a consumir. Consumen por segunda vez, por tercera vez, y siguen activando sus neuronas. Siguen activando sus neuronas. Activan neuronas, las neuronas les va gustando más y más, les va gustando un poquito más, ¿verdad? Ya hay otro ciclo de la bioquímica cerebral de que más adelante se los voy a explicar, ¿verdad? Entonces, de ahí hay personas de que del consumo experimental van a pasar al consumo social. Cuando hablamos del consumo social, ya estamos hablando de que la persona ya empieza a consumir en grupo. La persona empieza a consumir en grupo, bajo la presión social, ¿verdad? Hay que diferenciar algo y hay que tomar en cuenta algo. Este tema, yo lo llamo tema, en el cual yo muchas veces lo he dado en conferencias, muchas veces lo he dado también a mis chicos, a mis chicas de los internamientos, lo he dado también a los padres, lo he dado como charlas, ¿verdad? Pero lo trato de hacer entender, ¿no? O trato de hacer entender de que el vicio es una cosa y la enfermedad es otra cosa. Trato de hacer entender al adicto de que él como adicto tiene ciertas características y el vicio tiene otras características. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que el adicto se prefiere ver 1000 veces como vicioso que como adicto. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es de que acá también tenemos que darnos cuenta de que una cosa es el vicio y otra cosa es la adicción. Eso debe quedar claro. El consumo experimental no es un vicio. Eso debe quedar bien clarito. El consumidor experimental es consumidor experimental nada más. ¿Quién es el consumidor experimental? El consumidor experimental es únicamente la persona que consume una vez, 2 veces o 3 veces. Más no. Ya si consume la cuarta vez, quinta vez, más que de hecho es porque lo consume con amistades, ¿no? Es porque ya lo consume de manera social, de manera social, de manera social. Porque hay algo de presión, hay algo de presión. Luego del consumo social, hay personas que van a seguir consumiéndola, van a seguir consumiéndola. Y si lo siguen consumiendo, ¿verdad? Es porque ya han pasado a un tipo de consumo llamado el consumo habitual. ¿Ya? Ahora, en el consumo experimental y en el consumo social, la característica es de que no hay todavía grandes problemas de deterioro en las áreas de vida. Eso debe quedar bien claro. En el consumo experimental, en el consumo social, no hay deterioros arraigados en las áreas de vida. Que quede clarito. ¿Ya? Mientras que en el consumo habitual hay una característica. La característica del consumo habitual es de que en el consumo habitual ya hay o empezamos a tener grandes problemas en las áreas de vida. El consumidor, la consumidora, empieza a tener problemas en sus 10 áreas de vida o en algunas de sus áreas de vida. Empieza a tener problemas en el área familiar, en el área afectiva sexual de pareja, empieza a tener problemas en el área social, amistades, empieza a tener problemas en el área autoestima, cuidado de sí, en el área laboral, en el área financiera, ¿no?
empieza a tener problemas en el área emocional, en el área recreativa, en el área espiritual, etcétera, etcétera. Ya empieza a tener problemas en algunas de sus áreas de vida. Empieza a robar, ya empieza con los memorandos, las llamadas de atención del jefe, empieza a llegar tarde al centro laboral, empieza a bajar las calificaciones en el contexto académico, etcétera, etcétera. Ya empiezan los problemas en las diferentes áreas de vida. Cuando empiezan los problemas en las diferentes áreas de vida, no necesariamente podemos decir de que ya es adicción. Cuando empiezan los primeros problemas en las diferentes áreas de vida, nos dice la Organización Mundial de la Salud que cuando empiezan los primeros problemas en las diferentes áreas de vida, que es que la persona está ya ingresando al consumo habitual o al juego habitual, a la habitualidad. ¿Ya? Acá en el consumo habitual, en el juego habitual, el consumidor, el jugador, ya empieza a cronometrar. Empieza a cronometrar su juego, a cronometrar su consumo. Él agarra y dice, uy, este sábado la hago, este domingo la hago, este sábado me voy de parranda, este viernes me voy a consumir. O sea, ellos ya se cronometran, se programan. Acá no, acá no, acá tampoco. Ya, acá ya se programan, ya se programan. ¿Ok? Eso es lo que debe quedar claro. Bien. Vicio. ¿Qué es el vicio? El vicio es una actividad en la cual no hay sintomatología. Es una actividad que de una u otra manera va a acarrear algo nocivo contra la salud pública, la salud personal, pero no tiene sintomatología. Entonces, podemos decir que el consumo social es un vicio. El consumo habitual es un vicio. Acá hay síntomas, hay algún síntoma, no hay síntomas, no hay sintomatología clínica, no hay sintomatología clínica, habitualidad, no hay sintomatología clínica. Ahora te lo voy a demostrar por qué. Bien, hay personas, escúchame esta parte, hay personas, ¿verdad? Que van a pasar de el consumo habitual, van a pasar a la adicción, ¿ya? Van a pasar a lo que es la dependencia, ¿ya? Al trastorno de consumo, al trastorno adictivo, ¿ya? Cuando decimos de que pasó al trastorno adictivo, pasó a la adicción, ¿verdad? Decimos de que ya la persona tiene sintomatologías, ya tiene síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Acá están, acá te los estoy poniendo, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud, mediante el DSM-5, que ustedes lo conocen, ¿ok? Como equipo terapéutico, lo deben de conocer, lo deben de repasar, lo deben de trabajar como equipo terapéutico, ¿verdad? Lo deben de leer, lo deben de compartir en sus reuniones de equipo terapéutico, lo deben de compartir, lo deben de exponer, deben hacer trabajos de grupo como equipo terapéutico, ¿verdad? Para no olvidarnos, es importante, en verdad, ese también es nuestro ABC, ¿verdad? Dentro del contexto de equipo, ¿verdad? Nuestro DSM-5, es importante, ¿no? Entonces, la obsesión es una sintomatología.
uno de los síntomas, una de las características. Yo personalmente, para hablar en cristiano, para hablar con la familia, para hablar con el paciente, con el residente, con el usuario, con el cliente, ¿verdad? Le digo mejor característica, ¿verdad? Es una característica, ¿verdad? La obsesión, la compulsión es una característica. La pérdida de control es otra característica. El síndrome de abstinencia es una característica. El craving es una característica. La negación es otra característica. La tolerancia es otra característica. Los ensueños de consumo o los sueños de consumo es otra característica. La recaída es otra característica, ¿no? Las consecuencias negativas o no ver las consecuencias negativas del consumo es otra característica. El egocentrismo total es otra característica. ¿Ok? Entonces, hay más características. Hay más características. La adicción, ¿verdad? En estos 23 años que tengo laborando en mi país y haciendo servicio de consultoría internacional, me permite ver humildemente, para mí personalmente, ¿verdad? Un aproximado de 28 características, ¿verdad? En mi segundo libro de prevención de recaída, ¿no? Regresando del infierno, ¿verdad? Me permite ver 28 características bien presentadas, ¿verdad? Visualizadas, ¿verdad? Para poder trabajarlos en prevención de recaída. Yo solamente les estoy poniendo unas cuantas acá para que ustedes puedan, ¿verdad? Visualizarlas, porque sé y estoy seguro de que ustedes también lo han visualizado en sus pacientes. Bien, la obsesión es una de las tantas características. Adicto, ¿verdad? El adicto se estresa. El adicto cuando se estresa, cuando está con la ansiedad, cuando tiene un problema, tiene una preocupación, ¿verdad? Tiene una frustración, automáticamente se genera ansiedad, se le mueve las emociones y automáticamente, producto de ese problema, producto de esa inestabilidad emocional, empieza a pensar en su droga preferida. Un pensamiento fijo en su droga, ¿verdad? Se activa, ¿no? Se activa. Es un disparador, ¿verdad? ¿No? El problema, la frustración, ¿verdad? El estrés es un disparador. Es un disparador, ¿no? Para que haya ese pensamiento fijo en el juego, en la droga preferida, un pensamiento fijo, ¿no? Pensamiento fijo, obsesión. Hay obsesión, ¿no? Por otro lado, la compulsión. Producto de la obsesión, la persona va a ir, ¿verdad? Va a ir a tocar la puerta, a decir, por favor, véndame tanta cantidad de sustancia, ¿verdad? Va a consumir, va a empezar a consumir una sustancia y el cuerpo, el cerebro, mejor dicho, le va a pedir una dosis más, otra dosis más, otra dosis más, ¿verdad? Entonces, ese esquema se le llama compulsión, ¿verdad? El cerebro le va a pedir más y más y más. Compulsión, ¿ya? A ello llamamos la característica, ¿no? Clínicamente se le debería llamar sintomatología, pero yo en castellano a mis pacientes, ¿verdad? Para que me entiendan mejor, yo les digo característica, ¿no? Yo les digo característica, ¿no? Para hablar con ellos un poco mejor el mismo idioma, para que me entiendan mejor. Le digo la característica de la compulsión, ¿verdad? La pérdida de control es otra característica,
¿no? Porque el adicto, cuando ya ingresó a la enfermedad de la adicción, ya ha perdido, es porque ya cuando está dentro de la adicción, cuando ya tiene la enfermedad de la adicción, la persona, el sujeto, ha perdido el control de sus 10 áreas de vida. O mínimo ha perdido el control de 8 áreas de vida. Los estudios, ¿verdad? De Gorski, ¿no? Los estudios de Gordon dicen así, ¿no? Grandes especialistas de prevención de recaída como Gordon, ¿no? Como Gorski nos dice de que de las 10 áreas de vida hablamos y nos damos cuenta de que el sujeto ya ha ingresado a la adicción cuando ya ha perdido el control o deterioró totalmente de 8 áreas de vida para arriba. Que quede clarito eso. El síndrome de abstinencia, cuando el cuerpo empieza a zapatear, cuando las emociones y el estado anímico empieza a zapatear. No confundamos, y ustedes como equipo terapéutico tienen que tener muy bien en cuenta y no pueden confundir, ¿no? A los chicos, y no nos podemos confundir primero nosotros en lo que es el síndrome de abstinencia y el CREU, que son dos cosas totalmente diferentes. El síndrome de abstinencia, ¿verdad? Es una sintomatología, ¿no? Es una característica totalmente diferente al CREU. El síndrome de abstinencia es cuando el cuerpo tiene una reacción, cierta reacción a falta de la sustancia o a falta del juego. ¿Ya? Entonces puede ser sudoración, diarrea, calambre, tembladera, a ello, ¿no? Reacciones, ¿no? Anormales, ¿no? Reacciones patológicas dentro del grado, ¿no? Anímico, ¿no? Inestabilidad del estado anímico, irritabilidad puede ser, ¿no? Irritabilidad, qué sé yo, mal humor, irritabilidad, todo me apesta, desmotivación, ¿ya? A ello llamamos el síndrome de abstinencia. Y las ganas de consumir, el deseo imperioso de consumir, a ello estamos hablando del craving. Eso son cosas muy diferentes. Tanto síndrome de abstinencia y tanto craving son sintomatologías o son características, ¿verdad? Que están dentro de este cuadro de la adicción. La negación, ¿verdad? Es otra característica, ¿verdad? Otra característica que está dentro de esta enfermedad o está dentro de este trastorno, ¿no? Trastorno de la adicción, ¿no? Trastorno de la personalidad adictiva, como le querramos llamar, ¿no? La negación, ¿no? La persona niega, ¿no? La persona niega tener un problema, ¿no? Niega tener un problema. La persona dice, no, yo no tengo un problema, el problema es mi familia. O tengo un problema, pero cuando encuentre yo trabajo, solucionaré el problema. Niega tener problema y piensa de que el problema se va a resolver solo, ¿no? Y que no necesita la ayuda de nadie, ¿no? Entonces, esto es una particularidad muy importante. La tolerancia, ¿no? La tolerancia es otra característica, ¿no? El buscar siempre un poco más de sustancia para tener, ¿verdad? El placer inicial, ¿no? Los ensueños o los sueños de consumo, ¿no? Los clásicos sueños de consumo. Los repetitivos sueños de consumo, ¿no? La recaída es otra característica. Con relación al sueño de consumo voy a profundizar acá un poco. Esto es frecuente,
Esto es frecuente los 2 primeros años. Esto es una característica frecuente en el adicto, ¿no? En la adicción frecuente dentro de esta enfermedad, los sueños de consumo. Y esto hay que trabajarlo, porque muchas veces, ¿verdad? Estos sueños de consumo terminan activando neurológicamente, ¿no? Terminan activando neurológicamente al paciente. Entonces, hay que estar vigilantes, o sea, dentro del tratamiento, dentro del internamiento, hay que estar vigilante mediante los grupos, hay que estar vigilante si es que el paciente ha tenido sueños de consumo y hay que acostumbrar, hay que habituar a que el paciente pueda reportar los sueños de consumo. Los sueños de consumo, ¿verdad? Tienen interpretaciones clínicas, que me voy a dar mi tiempo y les voy a hacer una grabación especial para ustedes, ¿no? Para el equipo terapéutico de Nuevo Renacer, ¿ya? Para que ustedes puedan tener de mi persona ya las interpretaciones de los sueños de consumo, las interpretaciones clínicas, ya, de los sueños de consumo, ¿ya? Entonces, los sueños de consumo es otras de las características de las adicciones y la recaída. Cuando hablamos de recaída, no estamos hablando de la recaída únicamente, no la recaída activa, sino también estamos hablando de la recaída conductual, ¿ya? La recaída conductual, la recaída emocional, la recaída de pensamientos, ¿ya? Para que haya una recaída activa, también esto es un ciclo que nosotros tenemos que aprender como equipo terapéutico, ¿ya? Porque esto se da constantemente dentro del tratamiento, dentro del internamiento, constantemente se dan estos ciclos, estos 3 ciclos, ya estos 3 ciclos de la recaída de conducta, recaída de emociones y recaída de los pensamientos. Se da dentro del tratamiento, ya dentro del tratamiento residencial, se da la recaída de estos tres tipos de recaída, se da constantemente. No se da la cuarta recaída, que es la recaída activa, porque no hay droga dentro de la institución. Esa es la única diferencia. Pero si nosotros exponemos al cliente, al usuario, ¿no? Exponemos al paciente a la calle, claro, va a recaer conductualmente, va a recaer emocionalmente, va a recaer en pensamientos y estando en la calle puede recaer activamente. Entonces, nosotros dentro del tratamiento tenemos que ayudar al usuario a detectar hasta qué parte está llegando de su recaída. Si está recayendo conductualmente y él puede hacer stop hasta allí nada más y no recaer hasta lo emocional. Ya es importante. Hay estrategias. Por eso qué bacán hubiera sido, ¿no? Importante hubiera sido, ¿no? Poder estar juntos presencialmente para poder yo enseñarles esas estrategias de que los usuarios puedan detectar y qué estrategias tienen que utilizar los usuarios para que puedan detectar, ¿no? Detectar en qué tipo de recaída están teniendo y cómo detener, ¿no? Cómo detener esa avalancha, cómo detener esa recaída, ¿no? ¿Qué herramientas utilizar para detener, ¿no? Esa bola de nieve, para que esa recaída conductual no se transforme en recaída emocional y no vaya más allá y se transforme en recaída de pensamiento. ¿Ya? Esto es todo un trabajo de prevención de recaída, ¿verdad? Ya es un trabajo, les sugiero de que busquen, googleen, ya busquen los trabajos de prevención de recaída de Gorski, ya de Gordon, ya son trabajos muy importantes en realidad
búsquenlo en Google, de repente puede ser de que lo encuentren allí, ya, los manuales, nunca los he buscado yo, ya, pero me imagino que deben estar allí. Bien, recaída. Las consecuencias negativas es otra característica, ya otra característica, es que el adicto no se da cuenta de las consecuencias negativas, consume, consume, consume y no se da cuenta de que la familia está sufriendo. Consume, consume, consume y no se da cuenta que se está matando. Consume, 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 consume y no se da cuenta de que se está gastando toda la plata de su niño. No se está dando cuenta de que se está gastando la plata de los alimentos de sus hijos, de su esposa, de la familia. No se da cuenta de nada. No mide las consecuencias. Es otra característica, ¿no? No le da pena de nada. Solamente quiere vivir para consumir y consumir para vivir. Egocentrismo total. Es una persona egoísta. Es un egocentrista. Todo lo quiere para él. Solamente quiere su droga. Solamente quiere su juego. Solamente quiere su alcohol. Es un egocéntrico total. Características. Estas son algunas de las características. Como les decía, en estos 23 años he podido identificar casi 28 características que en base a esas 28 características el usuario puede, ¿verdad?, prevenir su recaída. Bien. Ahora, nos damos cuenta algo de que el consumidor social, el consumidor habitual, no tiene estas características. Eso debe quedar claro. No tiene estas características. El consumidor social no tiene la característica de la obsesión, compulsión, pérdida de control, síndrome de abstinencia, craving, negación, tolerancia, sueños de consumo, recaída, consecuencias negativas, egocentrismo total. Nada, nada. El habitual tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el consumidor social, el consumidor habitual son viciosos. Ellos tienen un vicio y el que tiene un vicio puede dejar de consumir. Así de simple. El que tiene un vicio puede dejar de consumir. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Hemos escuchado lo siguiente. Pablo le dice a Jorge, le dice, oye Jorge, ¿has estado en un centro de rehabilitación? Y Jorge le dice, sí, hermano, he estado en un centro de rehabilitación 2 años. Oye, y Pablo le dice, oye, pero yo también he fumado droga y tomé la decisión en nunca más volver a fumar y no fui a un centro de rehabilitación, no he ido a la iglesia, nada de nada y he podido dejar de consumir droga. Ya tengo como 15 años y nunca más he vuelto a drogarme, a consumir marihuana, ni pasta básica de cocaína, nada. Es fuerza de voluntad, nada más. ¿Qué pasó con Pablo? De que se quedó en el consumo habitual. Se quedó en la habitualidad. Empezó a deteriorar áreas de vida, se dio cuenta de que tenía que dejar de consumir. Tomó la decisión, dejó de consumir, fuerza de voluntad, y nunca más consumió. Y Jorge no tomó la decisión. Jorge, por su personalidad, por su genética, ¿verdad? Tomó la decisión de continuar. O sea, qué importante es la personalidad, la genética. Tiene mucho que ver, ¿verdad? En
¿quiénes avanzan? ¿Quiénes avanzan? ¿No? Hay chicos, ¿verdad? De buenos colegios, buenos padres, ¿verdad? Pero la genética, los abuelos han sido cocainómanos, ¿no? Adictos. El papá, muy buen padre, muy buena madre, pero los abuelos son el problema, ¿no? Y los chicos han consumido droga, ¿no? Y se han vuelto adictos. A eso llamamos el salto generacional, ¿verdad? Entonces, importante, ¿ya? Entonces, a ello llamamos el vicio. Ellos vienen a ser vicio. Ellos han hecho un desencadeno de vicio. Ese es el vicio. El vicio no tiene sintomatología, no tiene características. Tiene características, sí, pero sintomatología clínica no hay, porque no es una enfermedad del vicio. Mientras que la adicción es una enfermedad. ¿No? Más adelante les voy a explicar por qué es una enfermedad crónica también. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la adicción es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad ilógica, autoengañosa, deteriorante, progresiva, ambivalente, crónica, mortal, ¿no? Que lleva invariablemente, ¿no? A diversos lugares, ¿no? Como dicen los chicos, ¿no? De los grupos anónimos, ¿no? A las cárceles, lleva a los hospitales, a los centros psiquiátricos, ¿no? A los cementerios, a los centros de rehabilitación. Es ilógico, ¿verdad? Porque el adicto sabe de que la droga mata, pero él sigue drogándose, ¿no? No sabe de que la droga mata, pero él sigue drogándose. No es autoengañoso, no es autoengañoso porque el adicto sabe de que no es su tiempo todavía para reinsertarse a la sociedad, pero él quiere reinsertarse a la sociedad, es terco, es terco. Y eso hay que llevar, ese mensaje hay que llevar a la familia. Es terco, la terquedad adictiva, la memoria selectiva, ¿no? La memoria selectiva de que el adicto se autoengaña, ¿no? Se autoengaña. No, en esta oportunidad yo voy a poder dominar a la droga. En esta oportunidad lo voy a poder lograr. En esta oportunidad solamente voy a probar un poquito y yo voy a poder dominarlo. Solamente un poquito nada más. Se autoengaña. ¿Ok? Cuando no es así. No es así. Porque ese poquito, ¿verdad? Ese poquito es lo que va a activar toda la neurología, ¿verdad? Del cerebro, y ya desde ahí para adelante, todo el ritmo de la bioquímica cerebral le va a pedir matiné, vermú y noche, cuando ese cerebro esté estresado y le va a pedir. Es deteriorante, es deteriorante. ¿Por qué es deteriorante? Porque ya sabemos de que la droga destruye físicamente, psicológicamente, conductualmente, comportamentalmente, destruye físicamente, destruye, así sea una mínima dosis, destruye, porque la pasta básica de cocaína no está hecha de chocolate, no está hecha de vainilla, no está hecha de cereza, de fresa, ¿verdad? Nosotros sabemos de qué está hecha la cocaína, la pasta, ¿no? Sabemos de qué está hecha esta sustancia psicoactiva. Ahora, la innovación de la marihuana y lo que se le echa y el solvente número 3, el barzol, etcétera, etcétera. Sabemos que fuma nuestra juventud. Nosotros como equipo terapéutico tenemos que llevar ese mensaje, ¿verdad? A nuestros chicos que están ya en la etapa de pre-reinserción social para evitar su recaída, ¿verdad? Me imagino que lo deben de estar haciendo, ¿no? ¿Por qué decimos de que es una enfermedad, verdad? Progresiva. Es una enfermedad progresiva porque empezó acá. Empezó acá. Empezó como un consumo experimental. Y mire dónde terminó. Acá en rojo, en adicción.
Empezó experimental, social, habitual, adicción. Se jodió todo. Se jodió. Se jodió. Así es simple. Igual, la recaída es progresiva. Como siempre yo lo digo, en estos 23 años, ¿verdad? No hay un adicto que haya terminado un proceso y se haya ido a consumir porque se le dio la gana. No, no, no. El adicto se va a consumir, pero antes de irse a consumir, antes de recaer activamente, ¿verdad? Es porque primero se fue a consumir a secas, porque primero, ¿verdad? Tuvo recaídas de conducta. Empezó con los mecanismos de defensa, activar sus mecanismos de defensa, sus defectos de carácter, la soberbia, la autosuficiencia, la vanidad, el egocentrismo, la negación, la mentira, etcétera, etcétera. La infidelidad. Empezó, ¿verdad? Empezó las conductas inadecuadas, a violar las normas, ¿no? Empezaron las conductas antisociales, empezó Jorgito, ¿no? Empezó Jorgito con las conductas, ¿no? Con los patrones de conducta adictivos, ¿no? Como decimos clínicamente, ¿no? Empezó Jorgito, ¿no? Con las recaídas conductuales. Es progresivo. De la recaída conductual viene la recaída emocional. ¿Qué pasa con Jorgito? Empieza a sentirse mal. Como Jorgito conoce del programa, conoce del tratamiento, conoce de la espiritualidad, Jorgito agarra y dice, estoy mal. ¿Cómo es posible? Si yo he salido de un tratamiento, ¿cómo es posible que nuevamente esté con mecanismos de defensa activados? ¿Cómo es posible que nuevamente me esté comportando de esta manera? ¿Cómo es posible que nuevamente esté siendo infiel? No estoy consumiendo, no me estoy drogando, pero me estoy comportando como si estuviera drogándome. ¿Cómo es posible? Nuevamente estoy hablando con gente de consumo. Estoy pasando por lugares de consumo. Ya, esa culpabilidad es la recaída emocional. Ahí está la recaída emocional. Y la recaída es progresiva. De la recaída emocional viene la recaída, ¿verdad? De pensamientos. Ya ahí nomás empieza Jorgito a pensar, bueno, por último, si me meto una chiquita, un traguito nada más, no pasa nada, nadie me va a ver. Se fregó todo. Se fregó todo. Se mete la chiquita, cerebro, se activó, se fregó todo. Como yo le digo a mis pacientes, jodiste todo. Todo el tratamiento, todo el esquema, todo el formato de año y medio, 18 meses, de un año, el tratamiento, el internamiento, todo al tacho de basura, foja cero. Empezar nuevamente. Es así. Es progresivo. Es ambivalente. Es una enfermedad ambivalente. ¿Por qué decimos que es una enfermedad ambivalente? Porque el paciente quiere cambiar y no quiere cambiar. Por momentos, y nosotros lo vemos, los vemos a nuestros chicos cuando ya llegan al tratamiento, al inicio, no quieren cambiar. Al inicio quieren irse, pero ya llega un momento que en el tercer mes, cuarto mes, quieren cambiar. Están motivaditos, pero después quieren irse. Hay días que quieren irse y hay otros días que quieren cambiar. Están así. Están como el clima. Hoy quieren, mañana no quieren. Hoy sol, mañana sombra. Más tarde llueven. ¿No? Están así, ambivalentes. Están en duda. ¿No? Entonces, así es la enfermedad de la adicción. Los vuelve dudosos, con duda. Por eso que su toma de decisión del adicto, cuando están intoxicados, son tomas de decisiones dudosas.
¿no? Por eso que en el tratamiento hay que enseñarles a ser asertivos, a ser directos, frontales, asertivos. Por eso que los manejos de los grupos tienen que ser grupos, ¿verdad? Consistentes, ¿no? Más adelante me voy a dar mi tiempo para mandarles, ¿verdad? Un video ya sobre los grupos, ya los grupos, y siempre yo lo he dicho, ¿no? No solamente en este momento a Nuevo Renacer, al equipo terapéutico de Nuevo Renacer, sino también a muchos centros de rehabilitación a nivel internacional, en conferencias latinoamericanas, ¿no? Siempre al equipo terapéutico de mi organización, de mi institución, siempre lo digo, ¿no? Los grupos, ya los grupos tienen que ser consistentes. Y la consistencia, ¿quién la da? La da los rituales y la da las normas. Un grupo que no tiene rituales y que no tiene normas, no tiene nada. No tiene nada. El grupo tiene que tener rituales y normas. Eso debe quedar bien clarito. Si tú acostumbras al usuario a que se comporte a nivel grupal mediante rituales y mediante normas, déjame decirte de que si ese usuario se comporta 6 meses, 8 meses, 1 año en normas y rituales a nivel grupal de esa manera, imagínate cómo se va a comportar a nivel familiar cuando esté reinsertado a la sociedad, a nivel grupal en la universidad, en el instituto, en el centro laboral, o sea, a nivel de grupo, ¿cómo se va a comportar? Siempre se va a comportar, siempre bajo normas y bajo rituales. Importante, porque el ser humano siempre está girando en base a grupos, a nivel social. El adicto, de una u otra manera, se aisló de la sociedad, se encapsuló en el juego, se encapsuló en la droga. ¿Ok? O sea, es importante. Hay muchas cosas por la cual hablar dentro de las adicciones. Es crónico, lo vamos a hablar más adelante porque es crónico, es mortal, importante. ¿Ok? Bien, sintomatología, obsesión, compulsión, pérdida de control, tolerancia, negación, síndrome de abstinencia, craving, ensueño, egocentrismo total, según Pereiro en su libro del año 2009. Muy bien, ahora, un pequeño repaso te puedes hacer tú mismo te puedes hacer este pequeño repaso. ¿Por qué? Yo te voy a tomar el examen, yo te pregunto, ¿por qué decimos que la enfermedad de la adicción es la enfermedad de la obsesión? Dame la respuesta. ¿Por qué decimos de que la enfermedad de la adicción es la enfermedad de la compulsión? Dame la respuesta. ¿Por qué decimos de que la enfermedad de la adicción es la enfermedad que se pierde el control? Dame la respuesta, por favor. ¿Por qué decimos de que la enfermedad de la adicción es la enfermedad de la tolerancia? Deme usted la respuesta, por favor. ¿Por qué decimos de que la enfermedad de la adicción es la enfermedad de la negación? Deme la respuesta, por favor. ¿Por qué decimos de que la enfermedad de la adicción es la enfermedad del síndrome de abstinencia? Deme la respuesta. ¿Por qué decimos de que es la enfermedad de la adicción es la enfermedad del craving? ¿Por qué decimos eso? Deme la respuesta, por favor, equipo. Esta es otra pregunta para el equipo terapéutico de Nuevo Renacer. ¿Por qué decimos de que la enfermedad de la adicción es la enfermedad de los ensueños de consumo, o los sueños de consumo? ¿Por qué decimos de que la enfermedad de la adicción es la enfermedad del egocentrismo total? Muy bien. Ahí tenemos la adicción, una enfermedad progresiva, ilógica, deteriorante, autoengañosa, ambivalente, crónica,
mortal. Igual, ¿por qué decimos de que la enfermedad de la adicción es progresiva? ¿Por qué es ilógica? ¿Por qué es deteriorante? ¿Por qué es autoengañosa, ambivalente, crónica, mortal? Muy bien, excelente equipo. Bien, si tiene alguien alguna pregunta, ya me la hace llegar, ya mediante un audio. Ya le envían el audio, a Carlitos Samaniego, ya le envían el audio a Carlos Samaniego me hace llegar el audio a mí y yo les envío la respuesta por intermedio del audio, ya se las envío a Carlitos Samaniego y Carlitos Samaniego se las va a enviar a usted, ¿ya? Y les voy a enviar ya el próximo video, ya vamos a hablar un poco sobre los componentes de la autoestima, ya los componentes de la autoestima según Bandura, ya porque en base a los componentes de la autoestima, ya según Bandura, en base a ello es que se trabaja la rueda de cambio motivacional, ya los estadios de cambio, porque gracias a los estadios de cambio es que se hace el formato o se formatea los niveles, ya los niveles para un programa, ya un contexto, un programa, ya un tratamiento residencial o internamiento. ¿Ok, equipo? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Espero de que les haya reforzado un poco estos conocimientos ya de mis 23 años de experiencia dentro del campo de las adicciones. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y nos estamos reencontrando el día de mañana, 26 de julio, con otro tema. Un abrazo fraterno. Bendiciones, grupo. Bendiciones. Cuídense.